Asómate. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Código Áureo. Mi nombre es Azul Navarrete y el día de hoy entrevistamos a Josué Pérez, artesano y filósofo. Quédense porque el tema que nos trae es un tema ancestral muy interesante, el patoli. Neurona 6.6. Gracias, Josué, por aceptar esta entrevista sobre el juego sagrado del patoli. Eres ya un experto en el tema y afortunadamente me contabas que este juego, pues de alguna manera tú lo has seguido investigando por tu padre. De alguna forma él te ha dejado un legado que sigues preservando y seguramente lo seguirás pasando a tu descendencia. Por favor, bueno, platícanos qué te llevó a comenzar con esta investigación, porque podrías haber dicho ya no quiero esa misión, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, como tú decías, es simplemente compartir mi herencia con la herencia que dejó mi padre, Bernardo Pérez, un escultor, artesano de profesión, pero un amante y estudioso de la cultura. Y bueno, ahora lo que yo hago con la marca Verena es crear una marca experta en arte popular, tradiciones, y dentro de estas tradiciones pues también me enseñó a jugar el patoli, ¿no? Y bueno, hablábamos de algunas bondades que tiene el patoli, que para sentidos para términos pedagógicos nos sirve para promover también parte de esta investigación, de este saber de la cultura, de nuestras raíces, ¿no? Entonces, pues de entrada pensé en promover el patoli artesanalmente, pero una cosa lleva a la otra y el patoli pues siempre te grita también su naturaleza oracular, sus múltiples facetas, ¿no? Y bueno, dentro de la pedagógica pues lo podemos usar para aprender cosas como los 4 rumbos, los símbolos que también son los ideogramas que también se usan en el calendario mexicano. Entonces la gente puede aprender estas palabritas en náhuatl, familiarizarse con estos primeros glifos, los glifos de los años, que también son 4. Está Cali, que es casa, Tochtli, que es conejo, Acatl, que es caña, y Tecpatl, que es pedernal o cuchillo de pedernal. ¿Qué significan cada uno? Están en los 4 rumbos, me imagino, pero bueno, ¿qué se trabaja con cada lado? Bueno, los glifos del calendario, según nuestro estudio o nuestra interpretación, narran una historia que es la historia del ser humano, del desarrollo humano, para hablar propiamente de ello. Y bueno, estos 4 glifos están resumiendo también un aspecto de este desarrollo. Cali tiene la función de la estructura, una estructura que precede a la material. El aspecto material está representado en el conejo. El aspecto ya en donde el ser humano empieza su iniciación está representado en Acatl, que es caña. Representa el dardo de luz, los primeros 20 que te van cayendo, estos pequeños despertares que el hombre va teniendo. Y finalmente Tecpatl, que es el cuchillo de pedernal, nos habla de cuando el hombre despega, ¿no?
cuando el hombre inclusive pasa de ser ya un ser humano propiamente dicho a ya ser un hombre divino, un hombre Dios. O sea, viene acompañado de Mictlantecutli. Mictlantecutli, los dioses, bueno, en los rumbos propiamente dicen que a cada rumbo le corresponde un Tezcatlipoca. ¿Qué es eso? Un Tezcatlipoca, un espejo humeante. Bueno, y wow, que es una divinidad, ¿no? Cada rumbo está auspiciado por un patrón o un dios. En este caso, Tecpatl es propiamente el de Tezcatlipoca, pero Tezcatlipoca está representando muchas cosas, entre ellas la mente inconsciente. Es un juego, en cierto sentido el Patolli es también un mapa mental, un espejo en el cual te ves. Para los antiguos mexicanos todo proceso cognitivo es como verse en el espejo. Decían algunos antiguos maestros: voy a tomar mi libro de pinturas y verme en el espejo. Wow. Voy a ver mi espejo, ¿no? Claro, porque todo es una proyección mental. Exacto, entonces en este sentido, si estamos hablando de que la tesis de toda gran religión, la religión del México antiguo no estaba exenta tampoco de este gran concepto de que todo es Dios, y si todo es Dios, el hombre también es Dios, claro, como parte de este todo. Solo que a diferencia de otros seres, está dotado de la conciencia, está dotado de la palabra, de ese poder de advertir su naturaleza divina, y esta naturaleza divina que comparte con el universo. Entonces, bueno, justamente esta es la historia que cuentan los glifos del Patolli, del calendario también. Es la historia en la que el hombre pasa de ser un Itzcuintli, un niño en su parte animal, primitiva, pasa por el estado humano y finalmente desarrolla su conciencia o el despertar de la conciencia como un ser divino. Entonces justamente, bueno, los Tezcatlipoca o los dioses son también como una imagen en el espejo, una representación de tu Nahuali, de tu aspecto interior, tu aspecto noche, ¿no? Nahuali la sombra. Sí, el mundo de las sombras, de los ensueños, del inconsciente. Justo Tezcatlipoca se puede entender también como la mente inconsciente. Decían los antiguos: es o tu peor enemigo o tu mejor amigo. También es la luna, ¿no? La luna también como esta parte, ¿no? El sol, la sombra, el luz y sombra. Reflejo, la ilusión. Esta danza, ¿no? Algunos le llamarían tal vez la danza de la realidad. Como el hombre, justo ese es el drama. El hombre se sabe un ser divino, pero está atrapado en este aspecto terrenal, en este mundo terrenal, y lo que tiene que hacer es justamente escapar de este abismo mortal que la materia representa, ¿no? Todo este mundo material es efímero, te produce una angustia porque, bueno, hoy estamos aquí, mañana no. Hoy puedo tener una estabilidad, mañana no. Y justo la gran pregunta de
por la conciencia, por el desarrollo espiritual o el desarrollo del hombre como un ser divino, es cómo escapar a esta angustia constante, a este baile de contradicciones, ¿no? A esto hace alusión también el Atlachinoli, el agua y tierra quemada. El vapor. Ajá, esto que parece una contradicción de el agua y el fuego, ¿no? Agua quemada. Es justo está representando la incursión del hombre en el mundo divino, donde toda contradicción es resuelta. Entonces, bueno, el drama o la pregunta por el desarrollo humano es cómo escapamos a este mundo de la muerte, de la finitud, este mundo de la inercia, dice mi arqueóloga de cabecera, Leurette Sejourné, cómo escapa de este mundo de la inercia, de este mundo de la muerte. Y justo es el camino del hombre para vencer esta condición finita, mortal, y alcanzar la atmósfera divina. Entonces, justo lo que nos narra el Patholi, lo que nos narra el calendario, lo que nos narra en suma la religión y el pensamiento del México antiguo es cómo el hombre, cómo hacer de la vida humana una vida divina. Entonces justo, bueno, por eso mencionábamos Cali, es el terreno de la casa, de la estructura, una estructura que que es precedente a la materia, a estas formas que vemos. Podemos decir que es una estructura mental. Tochtli, que habla, el conejo que habla de este mundo material, y Acatl y Tecpatl, o sea, Caña y Pedernal, que nos hablan ya de la incursión del ser humano ya en otra atmósfera, ¿no? Entonces, ¿cómo este juego puede ser acercado a los niños en la actualidad, donde ya estamos rodeados de mucha tecnología que de alguna manera ya está programada para que pues sea como la realidad que nos indican, ¿no? Y cómo puedes competir con algo tan llamativo y subliminal como lo es el internet, para poderse inclinar más por el Patholi. Bueno, esto a nivel neurológico, estamos hablando de los hemisferios del cerebro, ¿no? Que podríamos llamar también uno que es intuitivo, uno que es simbólico, creativo, y otro que es práctico, un poco racional, pero esencialmente práctico. Y lo podemos llamar también como la capacidad analógica y digital, ¿no? Para que lo entendamos un poco más, sea más fácil de explicar, pues vaya. El digital es como el reloj digital, tú lo ves, ¿qué hora es? 7:15, ¿no? Ya tiene los números, es algo directo, algo práctico, algo rápido. El otro hemisferio, el otro lado del cerebro es analógico. Un reloj analógico tienes que sentarte, tienes que verlo, tienes que interpretarlo. ¿Dónde está la aguja mayor, la menor, el minutero, el segundero? Y está sujeto entonces a interpretación. Y bueno, con este aspecto digital que tú mencionabas,
Pues el patoli te permite desarrollar el otro lado de tu cerebro, lo que no es inmediato, lo que no es inmediato. Más intuitivo. Sí, cosas como la intuición, el mundo interno, el imaginativo, el mundo interno propiamente del ser humano se desarrolla jugando el patoli. Además que, bueno, tenemos también cosas más formativas, ¿no? Como es esto que la gente, los chicos, los papás, ¿verdad? También aprendamos que palabritas en náhuatl como estas, cali, casa, ¿no? Que aprendamos a contar del 1 al 20 en náhuatl o en maya, si lo prefieren. Básicamente trabajamos con los mismos glifos del calendario, solo está la versión maya y la versión náhuatl. Qué padre, porque al final es como enseñar otro idioma, porque al final es el náhuatl es parte también importante de México y es todo un idioma que no puede aislarse de la historia que trae consigo. Entonces yo creo que sería una muy buena opción para aprender náhuatl. Así es. De hecho, no los grandes hablantes de náhuatl, pero al menos esta parte primera, ¿no? Que aprendamos los colores en náhuatl, que aprendamos a contar simplemente del 1 al 20 en náhuatl y que aprendamos palabras como estas, ¿no? Nos familiaricemos también con los ideogramas de casa, de conejo y bueno, este primer acercamiento, ¿no? Justamente. Órale, porque al final ellos estarán por medio de este juego aprendiendo a descifrar las codificaciones de su propia mente, ¿no? Como los condicionamientos. Y así como los puede detectar, pues los puede cambiar. O sea, este juego de alguna forma también ayuda a generar nuevas conexiones neuronales. Sí, también esto se puede hacer con los dados que usamos, que son los frijoles, que tienen marcas, ¿no? En este caso, la versión que yo estoy manejando tiene los números mayas, ¿no? Y para la gente que no conoce los números mayas, pues es algo muy sencillo, ¿no? A ver si me siguen hablando de ejercitar el cerebro en la parte analógica e imaginativa. Es muy sencilla. Gimnasia cerebral aparte. Exactamente. Para el 1 usamos un puntito, para el 2, 2 puntitos, para 3, 3 puntitos y así simultáneamente. Con esto ya sabemos cómo escribir los números en náhuatl. Pero los mayas, para no retacar de puntitos el códice, ¿verdad? Pues lo sintetizaron al llegar a 5 puntitos, lo sintetizaban en una línea. De manera que el 5 es una línea, 10 son 2 líneas, 3 son 3 líneas, 15 son 3 líneas y el 20, ahí es donde empieza la cuestión, es el 1 o el 0, dependiendo de la posición en la que estén, ¿no? Pero ya esto ya es entrar en más honduras. Nosotros nos quedamos con el del 1 al 20, ¿no? Entonces, el patoli, para también ejercitar estos cerebros, tienen que interpretarse en conjunto. ¿Cómo es esto? Pues si solo uno de los frijoles cayera marcado, con la cara marcada, pues se avanza lo que indica el número. Aquí tenemos unos, ¿cómo se llaman estos? Colorines. Se acostumbra a poner estos
estos signos en el colorín para simbolizar una especie de dado. Exactamente. Bueno, si tú traduces Patoli significa, lo puedes traducir como frijol. Pero frijol hace alusión a muchas cosas o tiene muchas interpretaciones. Frijol primero es la comida, obviamente, ¿no? Los granos, pero los granos hacen alusión a su vez a la parte mántica o mágica, adivinatoria. Tiene que ver con echar, como le llaman echar la suerte, pero en realidad es como también verte en el espejo. Es dependiendo de la lectura que tú le das a cuando caen los granos de maíz o de frijol, en este caso, puedes hacer una simple predicción o te están hablando de algo que llevas dentro. Es reflejo de ti mismo. O sea, realmente lo que haces con las cartas del tarot, por ejemplo, en este caso con la parte oracular que yo he desarrollado, también es verte en el espejo. ¿Qué hay en tu inconsciente? ¿Qué hay dentro de ti? Pero ¿quiénes lo interpretan? ¿Los que juegan? Sí, los que juegan o bueno, ya puedes tener cierta capacitación o cierta preparación cuando lees los códices, ya propiamente los ideogramas, ¿no? Que yo me he metido con esa parte también de interpretar los glifos y los símbolos que están en los códices, y de ahí podemos derivar una especie de augurio o de predicción. Pero más que ver tu futuro, bueno, yo le doy esta parte como terapéutica de verte a ti mismo, de verte en el espejo. Tiene que ver mucho con esto, ¿no? Entonces, si partimos de que todo es proyección de nuestra mente, entonces el Patoli también, el juego y los juegos de azar también no hay ciertos principios que rigen. O sea, no es totalmente aleatorio ni fortuito, sino que todo tiene justo una razón, y esto obedece justamente a que tú mismo estás, al tirar los dados también estás hablando de cosas, ¿no? Freud encontró mucho esto, que hasta los actos fallidos, los actos accidentales, en realidad son reflejo de un mundo inconsciente. Entonces, lo que haces cuando estás prediciendo o cuando estás leyendo es tu propio inconsciente. Y entonces, Freud, ya que hablamos de esto, creo que me va a ser útil para responder tu pregunta justamente. Freud decía, al respecto de los sueños, que es la expresión de un mundo inconsciente, ¿quién es el mejor capacitado para leer tus sueños o interpretar tus sueños? Pues tú mismo, porque son símbolos que tu mente misma, tu inconsciente misma está creando. Entonces, para interpretar los sueños no necesitas ir con un brujo, ¿no? Simplemente que soñaste con una mujer desnuda, que representa para ti la mujer desnuda, ¿no? O soñaste con un elefante blanco, por decir algo. Claro. ¿Qué representa para ti el elefante, no? Porque es parte de ese mundo interno, ¿no? Entonces, basados en este punto de vista,
cualquiera puede empezar a interpretar por qué caes en una casilla o por qué tiendes a irte por un aspa tus fichas tienden a caer mucho en un aspa del tablero o en una casilla en particular, o por qué tiras determinada cantidad que se repite, ¿no? Y tú puedes encontrar una interpretación para esto que es muy, muy personal. Entonces, por eso insisto tanto en este concepto de verte en el espejo. Es como verte en el espejo, ¿no? Y bueno, ya ni hablamos del juego psicológico que pasa cuando juegas, ¿no? ¿Quién quiere ganar? ¿Quién quiere competir? ¿Quién juega por simplemente jugar? O sea, ahí también ves cuáles son los roles que de alguna manera les tocan en ese grupo, ¿no? O sea, cómo tiene eso que ver con tu vida, o si también estás trabajando con esas personas, te puede decir un poco de pues cómo están actuando. Exactamente, entonces ya desde ahí la trama macabra del juego es justamente esa, ¿no? El rol que tú mismo te estás dando, que tú mismo eliges, ¿no? Como jugador, el querer también, por ejemplo, dañar a otros o molestar o fregar, como decimos normalmente, comúnmente, sí, o si quiero ganar, o si me enojo cuando pierdo. O que no creo que caiga de un lado, que es del otro, porque como no está recto, no cae perfectamente de un solo lado, ¿no? ¿Cuál es el que está más para volteado, ¿no? El que te indica el número. Entonces también es como que no puedes negarlo, ¿no? Si no te conviene. Así es. Entonces, bueno, todo esto es parte de la pedagogía de lo que podemos aprender en el juego, ¿no? Una señora justo me preguntaba, ¿qué voy a obtener a la hora de jugar? ¿Qué es lo que puedo aprender o ganar con el juego? Con este juego en particular. Y yo le decía, autoconocerte. El autoconocerte viene desde eso. Me enojo cuando gano o cuando pierdo, ¿verdad? No, tal vez pensemos, es difícil que alguien se enoje cuando gana, pero puede pasar, ¿no? Y bueno, eso ya te está hablando de qué está pasando, ¿no? Inclusive muchas veces cuando he estado jugando con amigos, simplemente jugando, sin meternos a la parte mántica, ¿verdad? A la parte oracular, la gente naturalmente empieza a decir, ¿por qué caigo aquí? ¿No? ¿O qué quiere decir que por qué caigo tanto en caña, ¿no? O en casa? ¿Qué podría representar la casa? ¿Qué podría representar? ¿Qué me quiere decir, no? Entonces a veces en el simple juego empieza uno a preguntarse sobre por qué caigo en esta casilla o por qué caigo en este símbolo intentar interpretar, aunque sea una interpretación personal, de qué sentido tiene para mí el que determinada cosa suceda en el juego, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí empieza el autoconocimiento, el juego de la conciencia, ¿verdad? ¿Actualmente hay algún juego que se haya registrado en alguna zona arqueológica? Bueno, el Patoli es antiquísimo. Podríamos citar, por dar una fecha aproximada, el siglo I de nuestra era. Pero esto implica que todas las culturas del México antiguo lo jugaban. Inclusive en todas las excavaciones arqueológicas se han encontrado tableros de Patoli. El único que
claro que por la naturaleza de que es madera o es papel, amate, pues es difícil de conservar y la mayoría de los tableros se han perdido. Pero, por ejemplo, existe uno en Teotihuacán, en el Palacio de Zacuala, donde hay todavía vestigios de un tablero trazado en el suelo. Entonces ahí podemos constatar que justamente la antigüedad del juego, como en todas las culturas del México antiguo se jugaba este juego con fines oraculares, que bueno, quitándole un poco el misticismo que que podría tener esto, es simplemente verte en el espejo, tratar de conocerte a ti mismo, ¿no? Finalmente es esa lucha por la conciencia, ¿no? Aquí, lejos de ser un juego de competencia, aquí no importa quién gana, porque aquí todos ganan, ¿no? O sea, no tiene nada que ver como quién sale primero, ¿no? Más bien si sales. Bueno, si sales, ¿no? Justo una de las cosas que también te enseña este juego de entrada es la paciencia, ¿no? Me llama mucho la atención cómo hay gente que aún en la era digital, que bien mencionabas, aunque lo digital es inmediato, a veces tarda en cargar el programa, a veces tarda en algo, y la gente se desespera porque no lo tiene así, totalmente inmediato en el segundo, ¿no? No cargó el programa, no cargó el YouTube en la aplicación en un segundo, ya me desesperé, ¿no? Entonces, bueno, este juego es también también lo interpreto así como el juego que une a la familia. Es como sentarte a tomar una buena taza de café, un buen mezcalito, ¿verdad? Y conocernos entre familia, entre amigos. En este caso, bueno, esto tiene que ver también con Cali, casa, ¿no? En estos tiempos de COVID, ¿verdad? También estamos viendo cómo hemos descuidado esa casa. Todos tenemos casa, pero muy pocos tenemos un hogar. Y justamente Cali te habla de la casa, de una estructura, hace alusión a esta estructura familiar, ¿no? Y bueno, el Patoli también es como este fogón en el que decía mi padre, solo quien ha estado en una casa indígena en la noche sabe qué puede representar el Tepeyolotl, o el corazón de la montaña. Es este fuego que nos une a todos, ¿no? Decía hace rato con Joel, un amigo, el maestro Rendón, no, es como el anillo de Frodo, pero al revés, ¿no? Un anillo para unirlos a todos en la oscuridad, gobernarlos en la oscuridad. Aquí sería un juego para unirlos a todos en la luz, al calor del fogón, ¿no? Que es justamente cuando en la cena, en el fuego, que la familia se reúne a contar sus anécdotas, a descargar sus tensiones, sus frustraciones del día. Todo eso sale en la comida de la cena, ¿no? De esta manera todos se conocen, se unen, se acompañan también en el dolor, ¿por qué no? Y de esta manera se está formando un hogar, un verdadero hogar. Entonces, Cali también hace alusión a esta estructura social, familiar, ¿no? De fondo. Y
Por eso le he llamado también, bueno, uso este eslogan para promover el Patoli como el juego que une a la familia. Es el juego para jugar un rato y conocernos, ¿no? A la vez que te estás conociendo, conoces al otro. Y de alguna forma, lo comentaba hace ratito, que no es un juego de competencia, ¿no? Porque tampoco se trata de caer, si caes en la misma casilla, eliminar al otro. Aquí es cuidar al otro. Sí, finalmente, bueno, todo esto es parte de conocernos, ¿no? Dicen en una, no recuerdo qué película mexicana, pero tenía este eslogan: para darte en la madre nadie como tu familia, ¿no? Ay. Entonces, sí, así somos los cercanos, ¿no? A veces nos despedazamos, pero jamás nos haremos daño, ¿no? Este tipo de juegos en el que también yo estoy molestando al otro, finalmente estoy conviviendo con el otro, ¿no? Y bueno, finalmente es buscar también maneras de convivencia más constructivas. Pero finalmente hasta la rivalidad pues te enseña diversas cosas, más que del otro, sobre ti. Y bueno, aquí en el Patoli no hay ganadores ni perdedores, ¿no? Todos ganan o simplemente todos juegan, ¿no? Pero bueno, esto también es parte del verte en el espejo, ¿no? De ver cómo la gente a fuerza quiere que haya un ganador. No, es que como tiene que haber un ganador o un perdedor, ¿no? Entonces hemos perdido también esta capacidad del juego, simplemente el juego, simplemente jugar, ¿no? Y en este caso, bueno, lo que ganas, como te comentaba de esta señora que me preguntaba ¿qué gano? ¿Cuál es lo que voy a ganar si juego el Patoli? Pues autoconocimiento y de paso conoces al otro, ¿no? Porque es también nuevamente verte en el espejo. Donde te duele a ti, le duele al otro, o al revés, ¿no? Donde le duele al otro, también te duele a ti, a menos que seas extraterrestre. No podría suceder esto, pero bueno, pues todos somos humanos, todos tenemos un ego que llorar, ¿verdad? Ese es Tecpat, el cuchillo del sacrificio del corazón, es la anulación finalmente del ego. Entonces, sí, es dejar simplemente las causas que son egoístas por las causas que son para el bien común, ¿no? Y esto es un concepto también ético, no solo ético, sino político, ¿no? Y eso es lo básico. Bueno, lo básico, sí, justamente. Sí, justo podríamos decir que en esta enseñanza los antiguos dirían, bueno, en realidad todos tus problemas se reducen al ego. ¿Y cómo se solucionan? Pues liberándote del ego, ¿no? Sabiendo que el ego también tiene una función que cumplir, ¿no? Pequeña si tú quieres, pero una función que cumplir. Entonces el ego nada más tiene que cumplir esa pequeña función y se acabó, ¿no? Lo demás es ser simplemente ser, ¿no? Ser simplemente, ¿no? Entonces esto tiene que ver también con él. Yo gano, yo pierdo. Y romper estas barreras. Entonces también el Patoli te ayuda a esto,
a romper esas barreras, a romper esos esquemas, estos yos que en realidad no son el yo real. Entonces, y ser simplemente como el niño, digamos, el niño que juega, el niño que a lo mejor se enoja porque perdió, pero se le resbala, al rato ya está igual que como antes, o ya olvidó que estaba enojado. Okay. Y bueno, este juego, ¿dónde se puede adquirir? Porque bueno, pues es, afortunadamente, bueno, primero que nada, ¿cómo ha sido la información que se ha obtenido de este juego si ya prácticamente lo extinguieron? Bueno, claro, aprovecho para hacer el comercial. Yo lo vendo, lo fabrico y lo vendo, ¿no? Y así habemos muchas personas que somos o fabricantes o divulgadores del Patoli. Entonces, bueno, con cualquiera de nosotros, de los compañeros, ¿verdad? Que andan fabricando juegos de Patoli. En mi marca, por ejemplo, pues también lo estamos. A ver, pues dinos tus redes, porque pues no es como que vaya a la tlapalería y le diga, ¿me da un Patoli? O sea, ¿quiénes son esos compañeros? Dinos por favor las redes sociales donde los pueden encontrar. Bueno, en Click Verena ahorita estamos todavía fabricando contenidos de la página, pero sí, naturalmente vamos a hablar a escribir y a grabar también otros podcasts sobre el Patoli, y lo pueden adquirir justamente metiéndose a la página, o ya sea escribiendo al correo electrónico, que sería Josimenatar, JOSIMENATAR @hotmail.com. Ándale, no, sí está medio difícil. Ojalá si lo recuerden. De todas formas, regresen al podcast y lo vuelven a apuntar. Pues muchas gracias por habernos dado toda esta información. Ha sido muy interesante. Y cuando, por ejemplo, se destruye el ego, ¿ya sales de ahí o qué? Porque hay un fin para este juego. Pues realmente nunca dejas de aprender, ¿no? En mi escuela espiritual le llamamos el hogar del progreso infinito, ¿no? Si el hombre es divino y lo divino es también lo infinito, pues nunca dejas de aprender, nunca dejas de desarrollarte, ¿no? Es un desarrollo proyectado al infinito. Justo volvemos a lo mismo que decíamos, el yo gané es el ego, este ego que también dice yo ya sé. Yo ya no necesito aprender nada, o yo ya lo sé todo. Y justamente cuando pues aguas cuando dices yo ya lo sé todo o yo ya lo sé, porque es justamente el momento para revisar aquello que tú crees saber. Qué fuerte. Wow. Qué triste, porque hasta me acordé de una persona ahorita que dijiste yo, ay, qué triste, ¿no? Porque es como también quizá no querer ver, y no creo que quiera ver que no quiere, que no puede ver, ¿no? O sea, es como, no creo que alguien te diga, sí, no sé, sí, ya lo dijo. Bueno, te digo, es todo este juego está justamente para esto, para ver la reacción del otro, pero cómo, en qué medida
es el otro o es un rollo del otro y no en realidad uno de tus propios rollos, ¿no? Esto que parece un trabalenguas es simplemente, bueno, yo me puedo sorprender que el otro presume cuando gana, ¿no? Y puedo decir, el otro es un presumido, pero ¿qué tanto de presunción tengo yo en mi propio ser? Eso, ¿no? O sea, si no tuviéramos el concepto guardado en nuestra mente, pues no lo reconoceríamos incluso. Bueno, me da mucho gusto que nos compartas toda esta información, que para muchos seguramente será la primera vez que han escuchado algo así, y eso es lo importante, que se empiece a difundir de alguna forma y preservar las tradiciones ancestrales que por muchos años estuvieron pues vigentes en lo que eran nuestros pueblos anteriormente, y creo que tenían pues mucha ética y valores, ¿no? Que actualmente pues se están perdiendo. O sea, me escucho como abuelita, pero es la verdad. Entonces creo que sí, sería bastante interesante que por medio de un juego así se pudiera enseñar a ser consciente de que el otro es igual que tú. Pues sí, ahí está justamente juegos como este nos pueden ayudar a dejar primero ese primer contacto, esa espinita de saber más, de conocer nuestra cultura, nuestras raíces, ¿no? Y los valores que también están dentro de la misma cultura. Pues sí, muchísimas gracias, bastante nos aporta este juego. Pues bueno, si nos preguntan el público, pues les damos tus redes, si no, pues ya los escuchan, pueden regresar al podcast y escribirlo. Gracias, Josué, por esta oportunidad de mostrarnos un pedazo de historia del Patoli. Muchas gracias, espero que podamos hacer un siguiente programa. Cuando gustes, ya sabes, para mí es un placer, y pues gracias a ti por también la oportunidad de poder compartir mi proyecto y este estudio de la cultura, y sobre todo el amor por nuestra cultura, nuestras tradiciones. Sí, muchas gracias. Bueno, pues quédense en la programación que Neurona 6.6 tiene para ti. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima. Código Áureo. Encuéntrate.